Hola, buenas tardes. Han Buenas llegado tardes, nuestros invitados. maestro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Ok. Bueno, aprovecho para empezar por la bienvenida al maestro Daniel Valero y a la maestra Paula Barragán. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la penúltima sesión, pues, de este curso. Les agradezco mucho, pues, vuestra participación. ¿Sí? Y pues los voy a presentar y a los estudiantes. Entonces, tenemos el placer de que esté con nosotros el maestro Daniel Valero, que es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro y maestro en arquitectura por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeña principalmente en el área de diseño y proyectos arquitectónicos de proyectos privados y públicos. Es escenógrafo y cofundador de la plataforma de artes Catamita. Es docente con enfoque en la enseñanza y la práctica de la arquitectura. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Y luego tenemos el placer también de que nos acompañe la maestra Paula Barragán, que es arquitecta por el Instituto Técnico de Querétaro y maestra en arquitectura por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado en el campo del diseño arquitectónico en distintas escalas, con especialización en vivienda vertical. Es docente en la Universidad Autónoma de Querétaro con enfoque en explorar otras maneras de hacer, enseñar y aprender la arquitectura. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, pues sin más preámbulos, pues les dejo aquí la palabra para que ustedes empiezan, digamos, su plática magistral. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Daniel va a compartir la pantalla y vamos a ir compartiendo la charla entre los dos. Mm, Nada más me dicen si ya la pueden ver en pantalla completa. Ya, Sí, gracias. sí se ve. Bueno, nuestra plática se llama Criterios para visibilizar lo intangible, experimentación proyectual para la vivienda. Y en concreto nos vamos a enfocar en los criterios para decidir, para diseñar y para evaluar. Para entrar un poquito en contexto de dónde viene nuestro interés con estos temas, tanto Daniel como yo damos en conjunto una materia optativa sobre vivienda en la Universidad Autónoma en Querétaro. Estas son unas fotos de un viaje que hicimos a Tlatelolco y al Museo Nacional de la Vivienda con un grupo. Y en esta clase lo que nos interesa es explorar otros conceptos, otros tipos de vivir que muchas veces quedan por fuera de la enseñanza tradicional en las escuelas de arquitectura y queremos platicar con ustedes un poco de esto, más que ejemplos, casos de éxito o algo sobre vivienda colectiva, es un poco esta idea de cómo empezar a meter los temas desde la enseñanza en la licenciatura, cómo poder explorar estos otros temas para que vayan permeando y sean como una especie de semillita que después veamos ya en la práctica profesional. Bien, y entonces empezando por la parte de por qué hablar de criterios, o sea, cuando estamos hablando principalmente de arquitectura en nuestro quehacer disciplinar, eh, nos gusta empezar regularmente las clases con este poema que es de Alfonsina Storni, que se llama Cuadrados y Ángulos y que, como lo pueden ver, o sea, habla un poco de cómo es esta vida de las personas que habitan estas casas
cuadradas, ¿no? Que la gente ya tiene el alma cuadrada, irá en fila, ángulo de la espalda. Yo mismo he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada. Pero lo que más nos llama la atención de este poema es el año, ¿no? 1918, eh, que desde ese entonces ya había una afectación directa y una manipulación de cómo habitamos, ¿no? A partir de los espacios en los que regularmente estamos. Entonces, pasando un poco también a esta parte de por qué hablar de estos criterios, eh, tenemos que hay ciertas soluciones habitacionales que están desvinculadas de estas necesidades que tienen realmente los habitantes y lo vemos en nuestro día a día en las ciudades en las que habitamos. También cómo hay ciertos procesos de diseño que son arbitrarios y que no tienen marcos de referencia verificables, o sea, hay muy pocos limitantes, hay muy poco control sobre la calidad del diseño en lo que respecta a la vivienda y que también existen decisiones tomadas por intuición o mercado y no por una racionalidad disciplinar, en las cuales estas decisiones pues terminan afectando a la escala en la que se va produciendo la vivienda como lo vemos en las imágenes, ¿no? Entonces, si estas decisiones solamente las hacemos por ganancia, por mercado o simplemente por la intuición que nos ayudan a crear a lo largo de la carrera, pues entonces estas decisiones que no verificamos, que no revisamos, pues terminan afectando a muchas personas. Entonces, estos proyectos que existen, que ya están construidos, no hay una manera actual de evaluarlos, o sea, no hay un marco, no hay una serie de decisiones o de normas operativas para que una vez que se hagan las cosas, podamos evaluarlas y aprender de ellas. Entonces, por ahí tenemos también algunos datos como rápidos, ¿no? En donde tenemos que hay 2.800 millones de personas con insuficiencia de vivienda, según un sondeo de la ONU, y más de 1.100 millones de personas viven en asentamientos informales a nivel mundial. Entonces, esto nos habla de esta crisis de vivienda que seguramente ya a lo largo de las clases, de los seminarios, hemos estado viendo que el tema de la vivienda está en una crisis profunda y que tenemos que empezar a hacer muchas cosas por diferentes frentes para empezar a atacarlo. Y nos gusta también empezar con esta cita de este señor que es Christopher Alexander, que de hecho va a estar bastante citado a lo largo de la plática, que dice que la forma es la solución para el problema, pero el contexto define el problema, ¿no? Entonces, este contexto en el que estamos, en este marco que vimos ahorita de nuestro sistema de vivienda, pues entonces es el que vamos a empezar por atacar con esos conceptos que son los criterios, ¿no? Entonces, empezando por qué es un criterio, para poder entenderlo de manera un poco más general. Si nos vamos un poco a la parte etimológica, ¿no? Viene esta definición que dice aquello mediante lo cual se juzga, o ya hablando un poco más propiamente de lo que se ve en el diccionario, habla de un principio, norma o propiedad a partir del cual se emite un juicio o se toma una decisión fundamentada. La palabra criterio es algo que usamos en nuestro día a día, que nos decimos entre nosotros en nuestras conversaciones cotidianas, y tal vez una manera más fácil de entenderla, ¿no? Sería como este momento cuando estás reunido con tu grupo de amistades, ¿no? Y sale el tema de quién es él o la mejor guitarrista de la historia, ¿no? Y entonces empiezan un debate eterno en el que nadie se pone de acuerdo hasta que empiezan a salir ciertos criterios, ¿no? Y alguien pregunta, pero a ver, o sea, ¿mejor en que el más famoso o el que más vende o el mejor compositor o es el más virtuoso técnicamente, ¿no? Entonces, ya cuando se empiezan a establecer estos criterios, entonces como de, bueno, si es eso, pues tal vez podría ser él, ¿no? O tal vez podría ser esta persona. Entonces, eh, con esos criterios vamos llegando a ciertos entendidos. Entonces, la función de los criterios es que nos ayudan a articular estas tendencias que hay, estas posturas en los diálogos que se presentan y nos ayudan a hacer explícitas las intenciones, condiciones y aspectos irrenunciables del planteamiento. Esto nos permite transitar de algo sumamente complejo a algo ya mucho más concreto, ¿no? Retomando esta idea de la que hablábamos de la música,
ya una vez que tenemos ese universo de posibilidades sobre cuál evaluar a esta persona que tiene un bagaje musical, entonces ya podemos pasar después a decir, bueno, bajo este criterio, concretamente podemos decir esto, ¿no? Entonces, hablando ya de la arquitectura, en el tema de la arquitectura, los criterios son aspectos deseables, no deseables e irrenunciables de nuestros proyectos, ¿no? Son cosas que establecemos desde un inicio y que intentamos mantener a lo largo de los procesos de diseño hasta la ejecución. Entonces, la utilidad de los criterios es que nos permiten construir un sistema generador, ¿no? O sea, una base sobre la cual construir una estructura que nos permita tomar decisiones y también valorar los procesos y los resultados. Si vamos teniendo en mente los mismos criterios en la gestación, desarrollo y resultado de nuestros proyectos, entonces podemos ir de alguna manera como teniendo una especie como de evaluación o de valoración del proyecto en cada etapa. Entonces, pasando a entender un poco cómo es el proceso de diseño, ¿no? O sea, sé que cada profesor, cada persona tiene diferentes nombres, etapas, categorías que le dan a este proceso, pero virtualmente hablamos de lo mismo, ¿no? Siempre hay una etapa de investigación donde se recopilan una serie de datos que se procesan para después entrar a una etapa de conceptualización en donde todos estos datos se adicionan a estos criterios o intenciones de diseño que tenemos para pasar a la etapa de la composición en donde articulamos estos criterios junto con la investigación, ¿no? Y empezamos a dar forma al edificio, ¿no? Componemos, o sea, como así como se compone una pieza de música, se compone el edificio, se empieza a articular con ciertos recursos plásticos y una vez que ya se tiene el planteamiento del proyecto, se pasa a una etapa de desarrollo donde se detallan cuestiones constructivas, cuestiones espaciales, para pasar después a una etapa de argumentación en donde una vez con el proceso y el proyecto terminado, podemos enfatizar esos conceptos que encontramos en la conceptualización y que queremos hacer notar que es de alguna manera la narrativa o la conceptualización del proyecto. Y ya por último pasar a la etapa de la ejecución, en donde pues ya tal cual se lleva a manifiesto, a obra. Y entonces en este proceso de diseño encontramos que hay dos puntos muy críticos en donde se da esta como coherencia entre el discurso y el proyecto, ¿no? Que es la etapa de la conceptualización y de la argumentación, que es lo que se piensa en la investigación pasa a lo que es el proyecto en la conceptualización y después el proyecto a partir de esta argumentación se valida para terminar ejecutándose. Y una vez que adicionamos las etapas de criterios que podríamos tener, podríamos ver que tenemos diferentes tipos de criterios que nos ayudan a decidir cosas sobre el planteamiento del proyecto, a diseñar ya tal cual el proyecto y posteriormente evaluar qué fue lo que pasó. Entonces, una vez entendiendo esto, los criterios pues, nos ayudan a que en las distintas fases del proceso se nos permita generar estos proyectos coherentes con su contexto. Empezando un poco por esta parte de los criterios para decidir, ¿no? En donde si vemos de alguna manera un diagrama en donde vemos como todos los rubros que regularmente tocamos para generar un proyecto de vivienda, pues hay varios temas que tienen que ver con investigación, con el diseño arquitectónico, el diseño del paisaje, el diseño urbano, pero una vez que empezamos a complejizar este sistema y empezamos a ver todas las variables que se tienen, entonces vemos que hay cosas que no solamente dependen de lo que es el proyecto de la arquitectura, sino que hay muchas cosas de índole social o cultural que tienen y atraviesan el tema de la vivienda y que son puntos importantes a considerar para decidir cómo plantear un proyecto. A esto es a lo que le podríamos llamar el modelo de vivienda. Estos modelos, ¿a qué nos referimos? El modelo no es un prototipo de vivienda, no es como lo que vemos en las desarrolladoras, ¿no? Que es como, es la casa modelo Arce y modelo Olmo y modelo Encino, ¿no? Y que son tres modelos de vivienda. Ese no es el modelo. El modelo es un marco operativo que nos permite
tomar decisiones respecto al planteamiento de todo el proyecto de vivienda, sea una casa, sea un condominio o sea tal cual un sistema de vivienda. Entonces, estos criterios nos ayudan a hacer visible lo invisible y todos estos rubros que no son físicos, que no son manifiestos o expresos en la parte física del proyecto, eh, regularmente quedan cortos en la toma de decisiones por que no se toman en cuenta al momento de estar analizando. Entonces, estos criterios nos ayudan a complementar esa parte para poder evaluarlos. Y todos estos criterios pueden ser de muchas índoles, pueden ser diferentes categorías, estos son algunos, ¿no? O sea, hablando de variables sociales, político-institucionales, físico-espaciales, económicas, normativas, operativas, ¿no? Y podríamos enunciar bastantes más, ¿no? Que tienen que ver con qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para llevar a cabo un proyecto de vivienda. El segundo paso que podríamos tomar en cuenta es de estos criterios que vimos anteriormente, estos de aquí, tendríamos la parte de la ponderación en donde se le asignaría un porcentaje de la valoración a cada uno de estos criterios y posteriormente cada uno de esos criterios sería importante que se definieran indicadores, rúbricas, medidores, ¿no? Para poder evaluarlos, ¿no? Después tenemos por ahí la recopilación de datos y la información de cada uno de estos temas respecto a nuestro proyecto propio. Y después la parte ya de la evaluación, en donde tenemos que todos estos criterios, bajo la ponderación que creemos, tienen un cierto valor, ¿no? Y nos ayudan a tomar decisiones para posteriormente, a través de una validación participativa, eh, contemplar a las personas para las cuales se va a diseñar el proyecto, tomar en cuenta sus decisiones, adecuar la propuesta y llegar a una propuesta final. Entonces, no existe un modelo ideal, en realidad, sino un modelo que sea pertinente al contexto, un modelo que sea bueno en una parte de México, en otra parte no va a terminar funcionando, y viceversa, ¿no? Pasando al segundo tema de los criterios para diseñar, que son a los que estamos más acostumbrados y que vemos más en nuestro quehacer profesional, llegamos a este primer punto crítico, ¿no? de la coherencia entre el discurso y el proyecto en esta conceptualización. Entonces, para eso sería bueno también entender qué es conceptualizar o qué entendemos por conceptualizar, que sería también someter al paradigma, a las fuerzas del contexto físico, social y cultural para crear un marco de decisiones que incluye a estos criterios. Pero entonces ahí, como pueden ver en cursivas, hablamos de un paradigma. Entonces, si pudiéramos definir qué es un paradigma, entendiéndolo de manera muy general, son posturas o planteamientos o puntos de vista distintos respecto a las cosas. Hay saberes o conocimiento tan universal como lo es la creación del universo, la manera en la que se conforma nuestro sistema solar, pero ni siquiera eso es una verdad absoluta. Hay diferentes paradigmas de personas que piensan cosas distintas y que aunque uno lo podría dar por entendido por la cuestión de la ciencia y la tecnología, todas las cosas están sujetos a opinión y sujetas a diferentes posturas o puntos de vista. Entonces, la definición de paradigma podría ser este conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente y usados implícita o explícitamente por una comunidad. Estos valores y saberes básicamente es lo que debe ser y el saber es el cómo se hace, ¿no? Entonces, al momento en el que vemos estos diferentes posturas y los trasladamos a la arquitectura, podemos también, si vemos una recapitulación histórica, entender que ha habido justo diferentes puntos de vista de diferentes arquitectos, artistas, sociólogos, filósofos, respecto a qué es lo que debería atender la humanidad en ese momento. Entonces, hay diferentes posturas, manifiestos, teorías, ¿no? Que hablan desde el modernismo, el futurismo, ¿no? O sea, que vemos aquí en las imágenes, y todo eso son distintos paradigmas que atienden a lo mismo, pero al momento en el que existe esta pluralidad de enfoques, hablamos de estas tendencias. O sea, las tendencias es algo que esta persona que es Christopher Alexander, que es la persona que mencionamos al inicio de la plática, habla de que estas tendencias
son atendidas por diferentes grupos sociales y que una vez que tienen que empezar a intentar ponerse de acuerdo respecto a algo, estas tendencias entran en conflicto y entonces hay una crisis respecto a qué camino tomar respecto a las diferentes posturas que cada quien tiene. Aquí hay una cita que también nos gusta mucho respecto a eh, los proyectos arquitectónicos en general, que nos habla de que es indispensable y urgente revisar la naturaleza y función del diseño arquitectónico y urbano para modificar la tendencia que está generando edificios que literalmente enferman a sus usuarios y producen ciudades hostiles, para lo cual es necesario construir nuevas bases teóricas sustentadas en el conocimiento de los requerimientos de los seres humanos. Esta cita es de Dulce María Barrios, y justo nos habla de cómo esta tendencia que tenemos respecto al posicionamiento de la vivienda actualmente no nos está ayudando para que las personas habitan mejor. Entonces, en este caso, nuestro esquema cambia, y entonces en otra parte del proceso, ahora estas categorías que habíamos visto anteriormente son atravesadas por los criterios para llegar al proyecto arquitectónico y tomar en cuenta cada una de estas partes para desarrollarla en la propuesta final. Algo importante a recalcar es que los criterios no son estrategias, ¿no? O sea, cuando hablamos de que en un proyecto vamos a tener ciertas consideraciones, aperturas, ejes, o sea, esas son estrategias implementadas directamente en una propuesta. El criterio es algo universal que se puede aplicar en diferentes proyectos, en diferentes latitudes. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los criterios para evaluar. Em, Siguiente, por favor, Daniel. Normalmente entendemos a la evaluación como algo ajeno del proceso del diseño. A pesar de que nosotros planteamos este diagrama que vimos al inicio de la presentación, donde estamos incluyendo a la evaluación como parte del proceso de diseño, la realidad es que en la práctica muy pocas veces llegamos a evaluar los proyectos que ya diseñamos o construimos, ¿no? Entregamos una casa, viven ahí los clientes, pero muchas veces ya no regresamos a ver cómo están viviendo, ¿no? Si lo que diseñamos realmente funcionó, si hay algo que mejorar, si las personas que viven ahí tienen algún comentario que nosotros podemos tomar para ir mejorando nuestros procesos de diseño. La siguiente, por favor. Lo vemos siempre como algo que sucede después. Aquí vemos de nuevo este diagrama y nosotros estamos planteando en estas propuestas que estamos viendo desde la escuela, este punto 2 como parte fundamental del proceso de diseño. Evaluar qué está sucediendo con los proyectos ya construidos para poder entender qué funciona y qué no. Y en lugar de tener un proceso de diseño lineal, poder tener ahí retroalimentación e ir mejorando con el tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, si ya entendimos un poco sobre los criterios de decisión y de diseño, ¿qué serían los criterios evaluadores? Nosotros los estamos entendiendo como herramientas de análisis que usamos para medir el desempeño de estas propuestas ya definidas y consideramos que pueden ser propuestas construidas o no. Sí, gracias. Normalmente también entendemos que el proceso de diseño es hasta que se construye. Nosotros estamos planteando que incluso se pueden evaluar proyectos que no llegaron al ámbito de la construcción, pero que siguen siendo arquitectura y que nos dan información interesante para poder estar haciendo esta reiteración de nuestro propio proceso de diseño. Ahora, en las herramientas o en los criterios evaluadores tenemos dos grandes grupos, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas que se van a los datos duros, a los números, a los porcentajes, son las opciones más usadas en los casos que sí se utilizan estos criterios evaluadores. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil entender números y comparar números que meternos a entender criterios subjetivos de habitabilidad, de ponernos a platicar con las personas. eh, y pues nuestro ideal sería empezar a trasladarnos también a estos otros criterios de calidad más que de números. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer como un paneo general o de algunas herramientas que nosotros hemos ido identificando que existen para evaluar, en estas versiones cualitativas, las más conocidas serían las leyes y los reglamentos.
Si bien nos pueden servir también, como veíamos en las partes de diseño y de decisión, para la evaluación de proyectos son muy utilizados. Siguiente, por favor, Daniel. Estos criterios nos van a definir mínimos, no evalúan temas de percepciones y se quedan en estas cuestiones que vemos como en este ejemplo, si el proyecto está dando ciertas alturas, si están escondiendo las zonas de servicio, si están manteniendo ciertos criterios que están poniendo estos reglamentos para aprobar sus construcciones incluso, pero quedan por fuera muchas otras cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un ejemplo que pasa en todos los estados, ¿no? Pero aquí es un extracto del reglamento de construcción del municipio de Querétaro con los requerimientos mínimos de habitabilidad. Entonces, ya que tienes tu proyecto, se verifica si tienes estos números. Pero aquí entramos incluso a la discusión de quién decide que estos números son lo mínimo para habitar, ¿no? O sea, lo que pasa con estos criterios cuantitativos de evaluación es que nos vamos a los números, muchas veces ya no se analiza o ya no pensamos si necesitamos ese 240 o 230 y se vuelve en ley. Ese 240 por 230 es, no se convierte en un mínimo, se convierte en lo que hay en todos lados. Entonces, incluso empezar a cuestionar estos criterios de evaluación de números, ¿por qué están ahí o qué significan? Los otros criterios también conocidos en esta cuestión cuantitativa son todos los que miden y tienen escalas numéricas. Los más tradicionales son sobre todo los que se van a medir magnitudes físicas cuantificables y comparables, temas técnicos, temas de asoleamientos, temas de climas. Siguiente, por favor, Daniel. Evaluaciones energéticas de un proyecto. Podemos ver de proyectos incluso construidos, hacer evaluaciones, si es necesario cambiar algo, poner algún aislamiento, modificar alguna ventana, puerta, algún material. Pero de nuevo, si bien estos ya podrían hablar un poco más de habitabilidad, porque estos números influyen en las percepciones, se van quedando también nada más en los números técnicos estándar de alguna consideración que ya existe, sin ponernos a pensar si esos números funcionan al contexto en el que estamos, si esos números funcionan a las personas que están habitando estos proyectos. Tenemos las herramientas financieras siguiente, por favor, estas lo que miden son la relación entre costo invertido y beneficios obtenidos. También son números, también es fácil de comparar. Siguiente, por favor. Pero bueno, aquí queda todavía más a que nos pongamos a analizar qué es lo que están entendiendo, ¿no? Si vemos este ejemplo, no sé si alcanzan a leer hasta abajo en azul. Viene utilidad esperada, 24,41%, buen proyecto. En cuestión de números y bajo esta corrida financiera, este ya es un buen proyecto. Estamos listos para que se construya o para repetir el modelo en otra ciudad o para repetir el modelo en otra colonia, pero ¿qué están quedando por fuera, no? Es esto lo que nos está evaluando, cuánto nos costó el terreno, cuánto gastamos en el proyecto, qué materiales utilizamos, pero toda la cuestión de las personas que habitan no se está tomando en cuenta. Sin embargo, ya está considerado un buen proyecto. Entonces, cuando empezamos nosotros a hablar o a entender esta cuestión de los criterios, sobre todo desde el lado de docentes, nos empezamos a preguntar qué pasa, ¿no? Con todo esto que queda fuera de estos números, de esto que se puede cuantificar. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con todas las dinámicas, con todas las relaciones, con todo, todos los vínculos sociales que puede generar o no un proyecto? Siguiente, por favor. Y nos dimos cuenta que se necesitan o necesitamos como profesionistas en la arquitectura diseñar e implementar también herramientas para evaluar las experiencias, percepciones y calidad de los espacios que diseñamos. Em, y nos pusimos a investigar algunas herramientas que ya existen para poder evaluar estos otros elementos que involucran ya las viviendas. El más importante o digamos el que es más fácil de encontrar información son los análisis postocupacionales. Hay muchas versiones. Evalúan
y lo interesante es aquí que ya evalúan el espacio habitado. Lo importante es que ya haya personas que vivan ahí para poder ir a interactuar con ellas y evalúan el desempeño real del diseño y el grado de satisfacción de quienes lo viven. Aquí en México hay un caso muy interesante de Serafín Mercado por allá en los noventas, que con su equipo de investigación en la UNAM y en el Infonavit hicieron propuestas de estos análisis postocupacionales. Estos son ahí unos extractos de algunos de los trabajos que hicieron. Y si se fijan, hablan de otros temas, definen habitabilidad y hablan sobre percepción, sobre adaptación, identificación y arraigo, cultura. Se están metiendo a entender otro tipo de temas que no son fáciles de cuantificar, pero para poder hacer un criterio, un análisis mucho más complejo y mucho más situado de las personas que viven ciertos proyectos. Y la intención de este estudio en particular era poder tener información para modificar y mejorar los prototipos que se iban haciendo desde Infonavit. Siguiente, por favor, Daniel. Estos son unos ejemplos de ese estudio, las herramientas a las que llegaron. Si se fijan del lado izquierdo, vemos para calificar en diferentes intensidades. ¿Y qué es lo que calificamos? Si un espacio se siente amable u hostil, si un espacio se siente comprensible o incomprensible, si me siento, si el espacio me hace sentir violenta o calmada. Empezamos a hablar de otras emociones, empezamos a hablar de otras formas de relacionarnos con los espacios en los que habitamos y eso nos da información para no nada más enfocarnos en si el sistema constructivo que utilizamos es el eficiente en cuestión técnica o de dinero, sino en cuestión de emociones. Del lado derecho vemos, por ejemplo, que es una tabla donde viene en las filas espacios, más bien actividades y en las columnas espacios. Entonces las personas tienen que valorar cuál es, qué tan fácil es realizar esa actividad en cada uno de los espacios. Entonces, qué tan fácil o cómo perciben que pueden lavar en la sala, lavar en la recámara, lavar en el comedor, lavar en la cocina. Y todas estas matrices nos van dando este otro entendimiento para reintegrarlo a nuestros procesos de diseño y no quedarnos en esta linealidad o en esto de ya lo que aprendí, estas normas, estas dimensiones son lo que tiene que ser, así es una casa eh, porque la sociedad también va cambiando. No es lo mismo diseñar vivienda para hace 20 años que lo que va a ser diseñar dentro de 20 años. Y entonces, este tipo de herramientas nos permiten ir entendiendo estos cambios también que suceden. Existen las valoraciones colectivas, que son los procesos participativos donde una comunidad evalúa el diseño desde sus propios intereses y experiencias. Aquí lo interesante de hablar de comunidad y colectividad, como bien sabemos cuando hablamos de vivienda colectiva, es ir desplazando también la idea de que quienes somos arquitectos sabemos todo y que nosotros podemos valorar por completo si el proyecto está bien o está mal. Eh, es algo que se genera en comunidad. Existen mapeos, existen pues distintas técnicas y herramientas, pero todas involucran ir a hablar con las personas. Aquí es donde está lo complejo, ¿no? En los criterios cuantitativos, pues muchas veces podemos hacerlo desde nuestra computadora, corremos un modelo sobre algo que ya existe, hacemos un gemelo digital del edificio, simuladores de sol, simuladores de presupuestos, pero estas otras herramientas involucran el contacto con las personas, que luego es a lo que pues eh, no les dedicamos el tiempo suficiente. Siguiente, por favor. Christopher Alexander, él propone un método que se llama análisis de desajustes. Em, Básicamente, lo que dice es que es más fácil identificar lo que no funciona en un sistema que lo que sí funciona. Entonces, siguiente, por favor. Él dice que un proyecto arquitectónico es un sistema complejo. Cada uno de los nodos es una distinta parte del proyecto y los vínculos son la manera en que se relacionan. Si nosotros movemos uno, todo el sistema deja de tener su balance. Él lo que nos dice es que es más fácil identificar dónde están esos desbalances porque precisamente están alterando el equilibrio del proyecto que enfocarnos en lo que ya está funcionando. Entonces, una manera de aproximarnos a entender o a evaluar estos proyectos ya
finalizados, pues podría ser ver que no está funcionando para evitar esos casos en siguientes proyectos. Entonces, entendiendo todo esto, regresamos a esta idea de no pensar al proceso de diseño como algo lineal, tanto en vivienda colectiva como en cualquier proyecto, ¿no? Eh, Evaluamos si estos criterios y estos conocimientos que entendemos en la evaluación los regresamos para decidir en un siguiente proyecto y los utilizamos para diseñar en un siguiente, pero tal vez nos podemos regresar para volver a diseñar y lo que ya aprendimos en el inicio lo volvemos a usar para evaluar. Y todo esto nos va a ir ayudando a pues que la coherencia discursivo proyectual vaya siendo mucho más potente y con mejor relación al contexto en donde esté. Entonces, para irnos acercando al final de la charla, tenemos este concepto de la exploración proyectual, que se entiende como una indagación donde el diseño construye conocimiento desde la incertidumbre, que es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo en la clase optativa que les comentaba al inicio. Desde una perspectiva más amplia, la exploración proyectual es una investigación sobre el ser y las posibilidades del mundo. Entonces, incluir estos criterios dentro de diferentes etapas del proceso de diseño nos ha ido permitiendo y permite en la práctica poder ir encontrando estos chispazos como de investigación que nos permiten hablar y pues ir entendiendo estas posibilidades. Siguiente, por favor, Daniel. Es una forma o es una manera de buscar nuevas formas de vida, autonomía y relaciones cuestiona lo que entendemos tradicional, ¿no? Y nos ayuda a crear estos otros posibles, que desde nuestro entendimiento, el puro hecho de hablar de vivienda colectiva, ya sea tomar un curso, tomar un seminario, intentarlo hacer en la práctica, intentar vivir ahí, intentar hacer algún proyecto en la licenciatura sobre vivienda colectiva, ya implica hablar de estos otros posibles, ¿no? Implica querer romper un poco las tradiciones y lo que entendemos. Y por eso hemos encontrado nosotros como muy buena inercia hablando de estos temas en conjunto para encontrar estas otras posibilidades. Siguiente, por favor. Y para cerrar, lo que queremos enseñarles son algunos ejemplos ya aplicados que nosotros hemos utilizado en nuestras clases, ahí en nuestro ejercicio en conjunto de distintos tipos de criterios y cómo los hemos ido aplicando. Entonces, Daniel nos va a hablar de este ejercicio de criterios sobre decidir. Tu micrófono. Gracias. Sí, entonces este proyecto fue algo que llevamos a cabo en conjunto con la universidad, con también otras universidades, inclusive por ahí también participó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de acá de Querétaro, en donde se nos pedía empezar a concebir, ¿no?, las ideas iniciales para pensar en un sistema de vivienda para el estado de Querétaro. Entonces, se pretendía empezar con un proyecto piloto, que era este proyecto Praxedis, que es el nombre de la calle en donde estaba el proyecto. Y la idea era, pues sí, generar un proyecto de vivienda para este predio, pero la parte que nosotros consideramos realmente importante era el concebir el sistema que pudiera albergar a este proyecto de vivienda para que fuera un proyecto que se pudiera replicar y que empezara a construir esta red de vivienda que atendiera las problemáticas que tiene, pues no solo el Estado, sino del país en la cuestión de los espacios habitacionales. Entonces, pues fue un proyecto bastante largo en donde hicimos diferentes etapas. Al final llegamos a la definición de unos módulos, de una especie eh, de unidades de vivienda que fuimos replicando, metiéndole ciertos conceptos de espacio público, plantas bajas activas y demás, para justamente empezar a propiciar otras formas de convivencia y de existencia en el Estado. Algo importante de este proyecto es que era vivienda intraurbana, entonces eso ayudaba a que no tuviéramos
esta tensión que siempre existe, ¿no? De los nuevos desarrollos y que para hacer vivienda económica siempre nos tenemos que ir a la periferia. Entonces, la parte que nos tocó a nosotros y que en donde más nos enfocamos, que tristemente es la que es menos espectacular y menos visualmente impresionante, ¿no? O sea, seguramente ahorita que pasamos del render a esta tabla es como de, ah, qué aburrido, ¿no? Pero justamente creo que esta es la parte más importante, ¿no? El planteamiento del proyecto, la definición del modelo que les platicaba hace rato, ¿no? Que estos fueron la serie de beneficios y riesgos que analizamos para esa zona en concreto respecto a la posibilidad de diferentes modelos de vivienda, ¿no? Aquí hablábamos de eh, analizar una opción de hacer un leasing social, unidades con co-living, venta subsidiada por el Estado, renta subsidiada por el Estado o renta con opción a compra subsidiada por el Estado. Todo esto se dio a partir de una investigación muy amplia que se hizo respecto a otros sistemas de vivienda en el mundo para ver qué funcionaba y qué no funcionaba y qué de todo eso podríamos adaptar mejor a nuestro contexto queretano. De ahí esa gráfica que habíamos visto anteriormente, ¿no? Respecto a cómo decidir este modelo finalmente. Aquí le asignamos a todos esos criterios que vimos, ya unas categorías que fuimos evaluando con estos parámetros, y entonces de una valoración de 20, ¿no? Nos daba que la renta con opción a compra tenía una calificación de 19 puntos, ¿no? Entonces era la que más se acercaba a las necesidades que requería el contexto social de la zona para el proyecto. Entonces, a partir de ahí fue como pudimos decidir plantear ese modelo y de ahí partir para el desarrollo de la propuesta arquitectónica, que ya es la parte de las imágenes que vimos en un inicio. Otra herramienta que también podemos utilizar para seguir familiarizándonos con los criterios en esta etapa de diseño, ¿no? De los criterios para diseñar, es una herramienta de conceptualización con la que hemos estado jugando y modificando a lo largo de los procesos de diseño, que es el diagrama complejo. Un poco partiendo de estos gráficos súper tradicionales, ¿no? Que siempre utilizamos en los talleres de proyectos de las escuelas, ¿no? Que vemos el diagrama de relaciones y vemos también la matriz de relaciones, ¿no? Que es una cosa ahí súper compleja de leer y que cuando tienes muchos espacios es imposible casi casi de graficar. Pero entonces lo que hemos estado haciendo es como evolucionar estos gráficos para meterles cada vez más información en una especie de equilibrio para que sigan siendo legibles, pero que nos permitan tener diferentes posturas o visiones dentro del mismo gráfico. Entonces, se les ha dado libertad gráfica a los alumnos y los alumnos de la clase para poder llegar a sus propias visualizaciones, en donde cada uno de estos nuevos signos que existen tienen un traslado hacia lo que es la conceptualización del proyecto. O sea, aquí se habla de momentos en donde se transforman estos conceptos complejos, ¿no? De cómo generar permanencia, ¿no? Cómo generar intimidad en un proyecto, y que es algo que ellos solucionan en la conceptualización, esos conceptos complejos. O sea, no es como que puedas ponerle un bulto de intimidad a la mezcla, ¿no? Para poder verlo en el proyecto, sino que hay una serie de traslados arquitectónicos para que estos conceptos se entiendan. Entonces, el saber en qué partes del proyecto buscamos estos conceptos les ayuda a saber cómo resolver estas problemáticas y cómo pensar en estos nuevos espacios. Y bueno, o sea, todas las visualizaciones y las expresiones gráficas han sido muy distintas a lo largo del tiempo, algunas más complejas, algunas ponen un poco en compromiso la legibilidad tal cual de los criterios, pero es algo que a ellos les ayuda a estudiar, ¿no? Y a tener muy en claro en qué partes del proyecto tienen que desarrollar ciertos aspectos de su conceptualización. Hemos utilizado también, no sé si pudiera subir un poquito la presentación, Daniel, porque no se ven completos los criterios. Tal vez es mi pantalla, pero bueno, para en la cuestión de los criterios entre diseño y evaluación, hemos utilizado también esta herramienta, las herramientas para evitar el presente, la de la vivienda del siglo XXI, que probablemente ya han visto o estarán escuchando en su curso. Esta herramienta elaborada por el equipo de Josep María Montaner, Saida Muxi, David Falagan,
con todo el equipo que estuvo trabajando con ellos en este máster español. ¿Y qué es lo que proponen? 14 más un criterios básicos para el proyecto de la vivienda. Entonces, en clase lo que hemos estado utilizando, nosotros específicamente lo hemos enfocado en evaluación. Em, Les pedimos que escojan algún proyecto aquí en Querétaro de vivienda colectiva, ya sea que se venda como vivienda colectiva o no, y analizamos bajo estos 14 más un criterios qué es lo que está sucediendo. Y ha sido un ejercicio bien interesante porque incluso los proyectos que se venden como vivienda colectiva, siempre tenemos este como elemento de shock a la hora de hacer el primer barrido de información, porque no dan muchas veces ni la mitad de criterios propuestos, por ejemplo, por esta herramienta, ¿no? O sea, entonces entramos ahí un poco también en el debate sobre qué tan mercantilizado, luego solemos utilizar algunos conceptos para vender algunas ideas y qué tan cierto los estamos manejando, ¿no? Y el ejercicio lo llevamos un poco más allá. Por equipos revisan estos proyectos, ven en qué están fallando y tratamos de hacer algunas mejoras eh, pues a estos proyectos que están en contexto queretano, ¿no? Entonces, igual con representación libre, pueden trabajar estas modificaciones. Nos hemos dado cuenta que muchos de los casos van a poder visibilizar estas actividades domésticas. La mayoría de los puntos bajos siempre son que todos los espacios terminan convirtiéndose a algo de ornato y nunca se toman en cuenta estas cuestiones, ¿no? Como dónde se va a lavar o tender la ropa. Sí, las fachadas tienen los materiales de moda y están muy bien, pero los espacios por dentro realmente no tienen nada de colectivo, son solo departamentos que lo que comparten es el estacionamiento. Eh, entonces ha sido una herramienta muy interesante para evaluar estos proyectos que ya existen, para proponer, para buscar estos puntos de oportunidad que podemos mejorar, pero al mismo tiempo para generar este debate alrededor, eh, pues muchas veces nos dejamos llevar por ciertos términos que a lo mejor uno escucha que están de moda y los queremos implementar, pero no sabemos cómo, ¿no? Eh, Siguiente. Otra herramienta que hemos estado utilizando, que bueno, todavía no diríamos que es una herramienta, es un ejercicio que apenas estamos puliendo, es una reasociación de estos criterios que regularmente consideramos como negativos en este ejercicio que se llama restricciones absurdas, ¿no? Esto es justamente en la parte del diseño, en donde eh, estamos muy acostumbrados a pensar que estas restricciones que existen en los proyectos siempre lo vemos como algo negativo, ¿no? Estamos muy rodeados de este tipo de conceptos en nuestro día a día. No puedes pasar, no puedes fumar, no puedes andar en bici, no puedes pasar a tu perro aquí. Entonces, esas restricciones al nivel diseño siempre sentimos que nos amarran de manos, ¿no? Y que nos tienen limitados en la parte creativa, ¿no? Y que es lo que va a causar que el proyecto no llegue a un buen puerto, ¿no? Si me restringes, no voy a tener un buen diseño, pero es al contrario. Las restricciones en este caso articulan lo que es el diseño y ayudan a que estas perspectivas o sea, terminen en el proyecto, pero que además le den forma, ¿no? Entonces, el ejercicio, o sea, se dio en el marco de hacer un pequeño pabellón, ¿no? Donde se tenía que escoger ciertas restricciones y se iban adicionando restricciones a manera que iba pasando el ejercicio para justamente poder ver que no es algo malo estar restringido o tener algunos criterios, como lo decíamos hace rato, que utilizar o implementar en el proyecto. Hay algunos criterios que escogemos, ¿no? En la etapa de conceptualización, pero hay muchos criterios que se nos son dados a la hora de diseñar, como viene por parte de los reglamentos, de los manuales, que son cosas que tenemos que cumplir y que no podemos mantener esta perspectiva negativa pensando que simplemente nos van a limitar. Y los resultados fueron bastante buenos, o sea, hubo propuestas bastante interesantes, e inclusive teniendo las restricciones más, digamos, limitativas, entre comillas. Había muy buenas propuestas, e inclusive equipos que tenían las mismas restricciones. Vimos que sus planteamientos eran completamente diferentes porque de eso no depende la creatividad o el potencial
del proyecto. Y por último, vamos a tocar el tema que está en todos lados y que a veces ya es un poco cansado, pero queramos o no, aquí está, ¿no? Que es el tema de la inteligencia artificial. Nos ha costado mucho trabajo, o no sé si mucho, pero sí nos ha costado trabajo incluir estos conceptos o estas ideas de criterio desde la escuela. Yo creo que todavía más desde que se ha democratizado este uso de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque estas tecnologías se van a lo rápido, se van a... En un segundo o dos podemos tener imágenes de algo y nos retan a esta cuestión como de detenernos a pensar qué queremos hacer, cuáles son nuestros criterios de diseño, qué fueron los criterios que utilizamos para decidir. Entonces, como hemos logrado ahí ir explicando un poco en clase y hemos estado ahí tratando como de explorar nosotros un poco más con esto, es que incluso para el trabajo en inteligencia artificial, o tal vez más que en otros procesos sin estas herramientas, el uso de los criterios o el buen uso de los criterios es lo que nos permite que los proyectos sean lo que realmente queremos que sean, ¿no? Y que evitemos esta cuestión de que todo se parece y de que todo termina siendo como una copia de la misma fachada. Tenemos aquí este ejercicio muy burdo, pero es más o menos como para darnos una idea, ¿no? Tenemos un esquema en tercera dimensión sobre un volumen que ya más o menos atiende a la forma del terreno que tenemos, el número de unidades. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que hemos visto en las clases normalmente es que lo suben a alguna inteligencia artificial o incluso lo subimos, ¿no? Porque también lo hacemos nosotros fuera de la escuela. Eh, Ponemos o queremos resolver todo en un párrafo y que nos salga un video y un render que ya es exactamente lo que nosotros pensamos. Pero si vamos utilizando estas otras herramientas, estas pantallas que estamos viendo es de una herramienta que se llama FreePic y lo que nos ha gustado es que permite ir generando un proceso de diseño mucho más visible. Por ejemplo, aquí vemos cómo podemos ir integrando listas de criterios o de requerimientos para nuestro proyecto. Para este ejercicio pusimos tres muy básicos. Este modelo que vimos al inicio tiene que tener terrazas exteriores, tiene que tener planta baja con locales y tiene que verse estacionamiento de bicicletas. Lo interesante aquí, si regresas un poco, por favor, Daniel, es que estos criterios tienen que venir de algún lado, tienen que venir de lo que yo como diseñadora arquitectónica estoy pensando para el proyecto, no tanto como lo que el conjunto del Internet está pensando que tiene que ser. Entonces aquí entra esta cuestión de los criterios y ahora sí, pasamos a ejercicios visuales, diferentes iteraciones que nos va dando ahí el programa. Siguiente, por favor, Daniel, aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Entonces, muy claramente ese primer modelo que hicimos tiene locales, tiene estacionamiento de vivienda, digo de bicicletas, perdón, y tiene terrazas. De aquí todavía nosotros podemos seguir trabajando con integrar muchos más criterios en dónde queremos esas terrazas, qué tipo de locales queremos, si el estacionamiento de bicicletas tiene que estar adelante o atrás. Siguiente, por favor. Este ejercicio se ve así, con distintos nodos. Los que están en negro y blanco son donde vamos metiendo entre criterios y cosas que nosotros como diseñadores, diseñadoras queremos para el proyecto. Y las que son imágenes son estas ya, pues manipulaciones virtuales, ¿no? Y así es como vemos cómo podemos pasar de un modelo en tercera dimensión a lo que queramos, ¿no? Videos, imágenes. Este fue un ejercicio muy rápido, eh, pero creemos que el refuerzo de la idea de los criterios podría ayudar a este uso que queramos o no existe de la inteligencia artificial ya en todos los campos de la vida, pero aplicados en nuestra disciplina arquitectónica, sobre todo desde la escuela. Nosotros aquí como docentes, pues lo vemos súper utilizado. Muy bien, y entonces, o sea, ya como para redondear y terminar por concluir un poco con esta plática, o sea, a manera un poco de conclusiones, ¿no? Vemos que el problema de la vivienda no se resuelve con más vivienda, sino con mejores criterios y modelos. O sea, no es solamente producir
cantidades, sino también el cómo estamos produciendo o el cómo estamos generando estos nuevos proyectos que deben atender a esos mejores criterios y modelos para una sociedad que va cada vez cambiando más rápido, ¿no? También esta definición de criterios es el primer paso para diseñar políticas y proyectos de vivienda más justos que nos permitan llegar a un entendimiento mucho más igualitario de lo que es el problema del dónde habitar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Esperamos que les haya sido de utilidad, que les haya interesado. Muchas gracias, Daniel y Paola. La verdad es que vuestra plática no podía encajar mejor al día de hoy, o sea, específicamente, digamos, en esa sesión, porque justamente esa sesión fue la última sesión teórica que tenemos en el curso y justamente luego en el debate, ¿no? Que se dio después, ¿no? Salió pues esta cuestión de cómo podemos, digamos, de una cierta manera, a buscar, ¿no? Estos cambios, ¿no? Es decir, buscar que la vivienda colectiva, digamos, venga interpretada o venga vista como una herramienta para poder generar cambios, ¿no? En la ciudad, ¿no? Para poder generar una mejor ciudad, una ciudad entendida como una gran vivienda, ¿no? Y seguramente, pues, esta cuestión, pues, de los criterios, ¿no? Como herramientas que sirven, ¿no? Para evaluar, para analizar, para diseñar, ¿no? Digamos, de una cierta manera muy importante, ¿no? Es decir, basarse desde un cierto punto de vista sobre toda la información que se pueda a tener sobre un determinado contexto. Por tanto, me pareció muy interesante el hecho también que recalcaron, ¿no? Que no es simplemente leer una normatividad, ¿no? Sino es caminar el barrio, hablar con la gente, hacer un taller y preguntarle, oye, ¿qué opinas de tu casa? ¿Y qué opinas de tu barrio? ¿Y qué opinas de tu banqueta? ¿Y qué opinas de tu vecino? No te preocupes, me lo puedes decir y yo no se lo voy a comentar, ¿no? Ah, eso es una visión, digamos, de una cierta manera como realista, ¿no? O sea, de un cierto realismo. Y es una visión por un lado práctica, o sea, hay que caminar el barrio, pues hay que entenderlo, ¿no? No podemos simplemente pensar que un proyecto sea la resolución o la manifestación o la materialización de una normatividad, ¿no? Que te dice cómo tienen que ser las cosas. O sea, hay que ver realmente, pues, cómo vive la gente, ¿no? Y por otro lado, yo creo que vuestra plática también es muy interesante. Digo, por un lado, por ese tema, pues, de los criterios como una especie de base compartida, ¿no? Para poder hacer, ¿no? El proyecto en esas tres fases, ¿no? Análisis, composición, evaluación, y luego entender que el proyecto no es un proceso lineal, o sea, que voy acumulando, sí, vas acumulando información, pero posiblemente luego llegas al final y entiendes pues que está mal, pues, que tienes que cambiar algo, porque cambió el escenario, ¿no? Pero también creo que es muy importante una cuestión, que es esta cuestión, o sea, la elección de los criterios, porque criterios podemos tener miles criterios, ¿no? O sea, el criterio de, pues, incluso criterios como muy, ¿cómo se puede decir? Mm, simpáticos, para no usar otro tipo de palabra, ¿no? O sea, al final cada quien, de una cierta manera, tiene sus criterios, ¿no? En la evaluación de un proyecto. Ustedes bien mostraron una matriz allí de números, ¿no? O sea, para el desarrollador el criterio es la rentabilidad. Luego, que el edificio sea alto, bajo, gordo, rubio, prieto, lo que sea, le da igual. Es que se venda y que se venda este precio y que tenga mi utilidad. Son criterios estos también. Por lo tanto, yo creo que una cuestión muy importante que tenemos nosotros docentes, arquitectos y luego los arquitectos docentes aún más, porque forman a gente que teóricamente debería de ser gente pensante, es la elección del criterio, o sea, qué tipo de criterio se debería de utilizar primariamente, qué tipo de criterio a lo mejor en una fase intermedia y qué tipo de criterio a lo mejor no es el mejor criterio que utilices para determinadas cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que en la elección de los criterios se expresa una postura política. O sea, del hecho de que nosotros nos vayamos hacia ciertos criterios y no hacia otros criterios, quiere decir que estamos promoviendo una ciudad, una sociedad, una forma de vivir, una forma de compartir que es diferente una de otra, ¿no? Entonces, yo creo que
es volver a reiterar la importancia de los criterios, pero la importancia de, o sea, el hecho de que se entienda que una elección de criterios tiene una postura política en el sentido de la polis, ¿no? De construcción de la ciudad, diferente de lo que pueda tener otra, ¿no? Entonces, es interesante esto porque nosotros elegimos criterios, hablo en el campo, en el ámbito de la universidad, ¿no? Explicamos el porqué de esos criterios, o sea, a qué postura política, a qué ideología, a qué visión, ¿no? Estamos moviéndonos. Incluso esos criterios luego en el tiempo se pueden complementar con otros, ¿no? Pero ¿para qué? Para que en quién recibe esos criterios, aparte del criterio que, digamos, de una cierta manera luego se vuelve, no quiero decir anecdótico, pero de una cierta manera secundario, llegue la postura, o sea, llega la ideología, llega el elemento de base, la raíz, ¿no? Para que luego, a través de esta postura bien asumida, esta misma persona, como arquitecto, o algún día va a decidir ser alcalde, presidente, diputado, la aplique ya a otro nivel para la elaboración de esos fantásticos criterios, pero ya a nivel de normatividad. O sea, yo creo que es importante lo que ustedes comentan porque el criterio, claro, es una herramienta estratégica, sistémica que se puede aplicar a muchos contextos. Cada contexto luego prefiere unos criterios o le funcionan mejor que otros, pero de los criterios recalcar eso, o sea, que los criterios vienen a raíz de dar valor, pues, a una determinada postura, a una determinada visión, y que una vez que se aprende esa determinada postura, esa determinada visión, se sedimenta, evoluciona, ya entonces se pueden reforzar esos criterios o ya esos criterios incluso pueden salir del ámbito universitario y transformarse en ley del Estado. ¿Me explico? O sea, tenemos, y además de la ley, o sea, como una visión compartida, ¿no? De lo que es, pues, la ciudad, la convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, pues le quería agradecer mucho eso porque no estaba, digo, me da mucho placer porque, digo, hemos hablado sobre la charla, pero hoy, pues ya escuchándola como que encaja, ¿no? O sea, de una manera como perfecta en lo que vimos hoy, de que cada quien, pues, a partir de su trinchera, ¿no? Tiene un poco que pensar en estos otros posibles, ¿no? En estos escenarios, ¿no? Que realmente pueden cambiar, pues, y mejorar las cosas, ¿no? Y justamente, ahora ya para terminar mi pequeña aportación, les comento lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros aplicamos la herramienta para habitar el presente, yo vengo de esta maestría de unas 2 generaciones después de este libro. Fue muy interesante porque este libro viene a raíz de otro libro anterior. El libro anterior se llamaba Habitar el Presente. Y ya en el Habitar el Presente se habían elaborado cuatro matrices de criterios, que son los primeros 4 que están allí: ciudad, sociedad, tecnología y recursos. Y era como una forma para poder sintetizar y analizar las diferentes aportaciones que el gobierno de Andalucía estaba haciendo, ¿no? Pero después de la elaboración de estas 4 líneas temáticas, por así decirlo, de criterios para poder valorar y por tanto diseñar, uh, nos sentimos, digamos, con la preocupación, ¿no? Y con la voluntad de no quedarnos cortos. Es decir, a ver, pues sí, lo podemos valorar desde un punto de vista social, urbano, de recursos, de tecnología, pero posiblemente faltan las cuatro familias que luego ustedes allí enseñaron, ¿no? Que es, pues, tecnologías, percepción y otras cosas, ¿no? Que de hecho muchas de estas son subjetivas, pues la percepción, pues cómo se percibe, pues no sé, yo lo percibo bien, pues el otro lo percibe mal, depende de una escala de valores, pues que cada quien le dé, ¿no? Pero eso a lo que voy es que esta cuestión de los criterios es una herramienta como muy flexible, porque le podemos agregar, podemos implementar más cosas. Y justamente cuando hicimos el ejercicio, ¿no? Valorando diferentes conjuntos de vivienda a diferentes escalas, desde el modelo de vivienda hasta el tipo arquitectónico, hasta sus espacios comunes, etcétera, la mayoría de los puntos negativos siempre salen en todas las condiciones o en todos los criterios relativos a los espacios reproductivos, relativos a los espacios comunes, ¿no? Es decir,
quien diseña una vivienda no tiene ni puta idea de cómo se usa una cocina. Entonces, uno dice, oye, pues es que muchos arquitectos nunca han cocinado un huevo. Entonces, pues te hacen cocinas que son micro o cocinas que son gigantes, que sí, pues hay mucho espacio, pero para moverme de un lado a otro tardo 10 minutos. Para llegar a la barra, pues no funciona. O mucha gente no sabe que la ropa limpia, ¿no? Llega al armario limpia porque hay alguien que la lava, hay alguien que la seca, o sea, que la tiende, hay alguien que la recoge, hay alguien que la dobla y hay alguien que llega allí. Y por lo tanto, en muchas viviendas estos recorridos son eternos, ¿no? Entonces, es como esta cuestión de sus criterios muy interesantes porque es sobre la vida real, ¿no? No sobre la vida de las arquitecturas en los libros, ¿no? Sino sobre cómo se vive, pues, una, una vivienda. Por lo tanto, pues reitero mis agradecimientos porque la verdad ha sido muy interesante pues escucharlos. Estos criterios de la herramienta para evitar el presente no los utilizamos en este curso de manera explícita, aunque luego muchas cosas vienen de ellos, los utilizamos en el curso que viene después, que es el diplomado, porque allí sí vamos a diseñar, vamos a, a, a proyectar. Me da mucho gusto tener colegas que se están esmerando sobre el tema, pues, de cómo poderle poner criterio a los estudiantes que criterio no tienen para utilizar inteligencia artificial. Reconozco que son muy democráticos, en mis salones esto no se puede hacer, pero les agradezco mucho de que hagan el esfuerzo para que luego me enseñen el cómo hacerlo y yo también lo pueda pasar. Pero aparte de broma, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy interesante. Y ahora pues dejo aquí la palabra si alguien quiere hacer otra aportación y poder aquí hablar con los arquitectos. Abner, solamente contigo estábamos hablando antes. Sí, sí, de hecho, justamente, porque yo estudio, bueno, en la maestría estudié la habitabilidad ambiental y hay criterios, ¿no? Para evaluar las viviendas, sobre todo en otros países. Pero se me hace interesante y no sé si crean que es como posible o factible hacer como evaluaciones, como la evaluación LEED, ¿no? Que mide en cuanto al desempeño ambiental de las edificaciones, pero que integre todos estos ámbitos, ¿no? El social, el impacto urbano, como para los desarrollos ya sea de viviendas o desarrollos del propio gobierno. O sea, ¿creen que sea factible como generar ese tipo de certificaciones? O sea, a nivel nacional. Creo que sería interesante. Sí, o sea, de hecho, algo que con lo que hemos estado trabajando, o sea, estamos ahorita activamente trabajando mediante un consejo de participación ciudadana con la Secretaría de Obras Públicas de acá de Querétaro y estamos como que intentando justo poner el pie en la puerta, ¿no? Con este tema de los criterios. Y así como en algún momento no había reglamento de construcción en Querétaro y de repente ya lo había, ¿no? Que se pueda llegar a un momento en donde esto se empiece a formalizar, ¿no? Y se vuelva parte de una normativa, ¿no? Y que esa normativa empiece a sentar bases, ¿no? O sea, digo, a lo mejor pensar en implementarla así de pico a nivel nacional se ve un poco, o sea, tendría que haber como una línea directa, ¿no? Como ahí con el gobierno federal para que pudiera, haber esa apertura, pero, Lo siento, no estoy segura. perdón, se me espantó Alexa. Pero entonces el punto es, o sea, que estas eh, propuestas, ¿no? Estas visiones que tenemos respecto a cómo se deben hacer las cosas, empezar a aventarlas por afuera del aula, ¿no? O sea, esto que platicamos ahorita, seguro o sea, tal vez siendo un poco demasiado académico, ¿no? Como así, como nada más vienen tesis y vienen artículos de investigación y demás, pero en realidad es cómo hacemos nuestro quehacer profesional. Estos criterios están en nuestro día a día, entonces, qué mejor entenderlos para poder usarlos bien y poder aplicarlos. Entonces, esto que ahorita está adentro de nada más de ciertos contextos, empezar a empujarlo para que empiece a ser externo a solamente la parte académica y empiece a influir, ¿no? En esta parte ya de la práctica, ¿no? O sea, porque por supuesto que no es como que alguien vaya por cuenta propia a hacer todas estas cosas si no se lo piden, ¿no? A veces tiene que haber esta voluntad de gobierno de decir, bueno, ahora ¿quieres hacer un desarrollo de 400 casas? Perfecto, pásame y además de toda la normativa que hay que cumplir, vamos a checar tu proyecto con esta rúbrica, ¿no? O sea, con estos nuevos estándares. Entonces, o sea, sí lo vemos viable y estamos justamente intentando ahorita
trabajar en eso, o sea, desde acá, desde Querétaro. Y, o sea, pero sí es como una cosa como de estar ahí al pie de cañón, ¿no? Como medio una especie como de activismo, de empezar a buscar que las cosas se hagan diferente, porque si nos quedamos nada más con lo que nos enseñan en la escuela, pues tal vez sea difícil. Gracias. ¿Alguien más? Digo, el tema que mostraron allí de Querétaro, de la normatividad, recámara 230 de altura y 240 de lado, a mí me parece algo que es indigno. O sea, no, o sea, una persona normal, digo, normal entre comillas, ¿no? Pues no puede estar en esos espacios, ¿no? Es muy fácil valorar los mínimos, pero incluso esos mínimos son muy mínimos, ¿no? Posiblemente estaban planteados por otra época donde la altura media de la gente era otra, ¿no? Porque realmente pues una recámara con 240 de lado es algo donde no, o sea, realmente no funcionan esas cosas, ¿no? Y sin embargo, es el reglamento de este año, o sea, son las normas técnicas complementarias actuales. Y es un poco lo que decíamos, lo triste de estos mínimos es que se convierten en la regla, ¿no? No es nada más como de ahí para adelante, sino se convierten casi en máximos, porque es lo que terminan diciendo, sobre todo en proyectos en serie. Ah, bueno, pues ya, si damos eso estamos más que bien, ¿no? Porque ya algo nos está avalando que estamos bien, entre comillas. Entonces, creo que lo que decías de esta postura política para elegir los criterios viene también para analizarlos, ¿no? O sea, cuestionar es un poco lo que queremos plantear también ahí en las clases, o sea, lo que ya se da por sentado, ¿por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos actualizar? No es fácil, pero como dice Daniel, creo que de poco a poco y pequeñas semillas en distintas partes del país, en distintos países que se pueda ir hablando de estos temas, pues para regresar otra vez a estos años, ¿no? Donde sí se construían Tlatelolco y el Cupa y tantos modelos o este tipo de construcciones que estaban surgiendo en todo el país y que de repente pareciera que ya no, como si no existieran, ¿no? Entonces, bueno, no es un trabajo ni de un día para otro ni fácil, pero sí es un trabajo emocionante, creo, estar desde este lado. Es un trabajo que no es ni de un día para otro, ni es fácil, y es un trabajo que no se puede interpretar realmente o no se puede desarrollar como si fuera como un trabajo normal, por así decirlo, ¿no? Como un trabajo yo qué sé, de empleado, ¿no? De unas 5 horas al día. Es un trabajo que lo tiene que desarrollar gente que tiene esta pasión y que no vea en él un trabajo, sino una razón, ¿no? De vida casi, casi, ¿no? Porque si no es que no nos conviene, o sea, nos vamos a acabar nosotros antes, ¿no? Creo que aquí entra un poco el tema del que hablábamos al inicio sobre el paradigma. Hablar de estos temas como que nos regresa también a la pregunta de, pues, ¿para qué es la arquitectura? Como que últimamente o estos últimos años o el paradigma está muy en cuestiones o de dinero o para que compres una casa y inviertas y de ahí de la renta te puedas jubilar. O sea, como que el paradigma en general de para qué hacer arquitectura en cuestión de vivienda ha estado en otras direcciones. La pregunta o la cuestión también es irlo regresando hacia otras visiones. Regresar a la famosa responsabilidad social del arquitecto que decía José Villagrán a principio de siglo, ¿no? O sea, porque si no, al final, si no entendemos que somos responsables hacia la sociedad de una manera como muy activa, como lo es un médico, como lo son otros profesionistas, pues vamos muy mal. Vamos a ser simplemente, pues, ah, tecnócratas, por así decirlo, que cumplen con una normativa, que cumplen con un programa arquitectónico, pero como bien lo mostraron al final, si nosotros relegamos lo que es la profesión del arquitecto posiblemente a estos meros hechos prácticos, por así decirlo, la inteligencia artificial lo hace más rápido y mejor. Entonces, o sea, vendremos reemplazados. Entonces, realmente no podemos pensar que la arquitectura y esta responsabilidad hacia la ciudad de la vivienda sea esto, ¿no? Son otras cosas donde posiblemente la inteligencia artificial luego nos puede ayudar por su velocidad, ¿no? En entender cositas, pero no puede ser, digamos,
no puede ser un sustituto, me explico, no puede ser un surrogato, porque si no, realmente allí sí podríamos empezar a tener una deshumanización de la ciudad de manera brutal. Sí, a mí me gusta mucho decir, tanto a mí misma en la vida como en las clases, que luego se nos olvida que antes que arquitectas somos habitantes y tenemos que recordar a posicionarnos como habitantes y pensar, o sea, darnos cuenta cómo vivimos nuestras propias casas, ¿no? ¿Qué está bien, qué nos funciona, qué no nos funciona? Preguntar con las personas que habitamos, nuestras vecinas, nuestros vecinos, y de ahí partir, como que llega un punto desde la escuela en que nos queremos separar, ¿no? Ya no somos un habitante cualquiera, somos una persona que hace arquitectura y yo decido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero al final de cuentas también somos habitantes y también tenemos ya como esa sensibilidad que luego no queremos tocar. Digo, me da mucho gusto que se usó la palabra habitante, porque yo reitero mucho eso, ¿no? Porque muchas veces, incluso los maestros, los arquitectos, usan la palabra usuario, ¿no? Pues el usuario es como el usuario de una aplicación, ¿no? El usuario de un sistema de transporte, pero al final eres un habitante. Cuando estás en la ciudad caminando, eres un habitante de la ciudad, un habitante de tu casa. Y creo que es importante eso, más que es postureo, es porque el habitante habita, el usuario Mm. usa, ¿no? Y no todas las cosas se usan en un sentido utilitarístico, ¿no? Entonces sí, pues realmente tenemos que pensar que somos, que somos habitantes, ¿no? De la vivienda, de la ciudad. Le comentaba Paola, ¿no? Después, un habitante que hace proyecto y luego el problema es que cuando esta persona que hace proyecto se siente como un todopoderoso, pues ahí ya es ya otro nivel, otra cosa, ¿no? Esta arquitectura icónica producen los Ujú. todopoderosos. Sí, ¿Alguien y un más? poco también retomando el Sí, comentario Daniel. que hacías ahorita de respecto a la inteligencia artificial. O sea, un poco por eso también lo incluimos en la presentación, tal vez no lo comentamos en su momento, pero, o sea, porque creemos que realmente el valor de lo que hace una persona que practica arquitectura también recae no en estas cosas técnicas, ¿no? O sea, las cosas técnicas cada vez vemos que se van absorbiendo más por la tecnología, ¿no? O sea, cada vez podemos hacer planos más rápidos, modelos más rápidos, renders más rápido, presupuestos más rápido, instalaciones, cálculos, cuantificaciones, todo eso no es lo que hace un arquitecto. La persona que diseña, que hace arquitectura, es la que establece estos criterios. Y esa es la fuerza, o sea, que tiene la profesión, ¿no? O sea, como el tomar esas decisiones. Sí, la IA te va a mandar 20 opciones, pero tú vas a filtrar cuál es la que mejor funciona y por qué. O sea, porque ese valor que tiene la persona que practica arquitectura en general es el que ha estado como difuso y como que al principio era como, no, pues los arquitectos dibujan planos, ¿no? O las arquitectas son las que hacen este tipo de, o sea, las que diseñan, las que hacen renders, las que hacen modelos, y no es el porqué de nuestra profesión. El porqué de nuestra profesión va hacia estas otras cosas, ¿no? A tener este sentido crítico para tomar decisiones, que otra vez, o sea, me regreso a que no es lo más flashy, ¿no? No es lo más espectacular, no es lo que vende, no es lo que está en el cartel del Arquine, ¿no? O sea, del Congreso, porque dices, o sea, todo esto, ver tablas, ver gráficas, es como, bueno, enséñame un render, ¿no? Déjame ver una buena foto de algo, ¿no? Porque es lo que nos llama, o sea, esta cuestión de la imagen es la que normalmente como que nos atrae, pero si lo vemos hacia atrás, o sea, como que realmente el valor de nuestra profesión está en otro lado y nos conviene entenderlo lo mejor posible, lo antes posible, antes de que nos gane tramo estas otras tecnologías que van creciendo. Si lo pensamos bien, es regresar otra vez a que el arquitecto esté detrás de las cámaras y no enfrente. O sea, es el director, o sea, el director de una película tú no lo ves. Digo, si luego te gusta el cine de Tarantino, sabes si una película es de Tarantino o no. Pero es estar detrás y cuidar todos los aspectos para que luego quien tenga que hacer su trabajo, pues lo haga, ¿no? Y incluyendo el habitante, pues dentro de este fantástico ciclo que es el habitar. Bueno, pues entonces yo les agradezco mucho. La verdad, yo creo que ha sido muy enriquecedora la plática de hoy. Espero que participen con un artículo de eso para el próximo libro. Y nada, y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y pues bueno, seguimos en contacto.